la comunidad médica de algunos, ¿no?, de esa época. La OMS tenía como objetivo erradicar la lepra para el año 2000, pero eso no ha podido suceder. Y aunque Bolivia no tiene, nuestros países que más casos de lepra tiene en Latinoamérica, tenemos todavía una cierta prevalencia. Entonces es importante que ustedes sepan reconocer esta enfermedad para poder derivarla apropiadamente. Hay lugares donde hay más casos de lepra, Brasil, Colombia, Venezuela, también en Asia, en la India, lugares donde es endémico. Y decíamos que es una enfermedad muy estigmatizada, pero vamos a ver que la hemos estigmatizado injustamente. ¿Es infectocontagiosa? Sí, producida por Helicobacterium leprae. Afecta la piel, sistema nervioso periférico, y puede ser, en algunas formas, puede ser sistémica. Afecta a todas las razas, es más frecuente en adultos, aunque se considera que los primeros contagios se dan en la infancia. Está presente en todos los climas, pero predomina en los países en desarrollo. El mecanismo de contagio, aunque hay algunos autores que consideran que puede ser contagiada, contraerla por vía digestiva, y menos defienden los que pueden hacer por contacto directo, y la más aceptada es la vía inhalatoria. Ahora, ¿por qué decimos que injustamente estigmatizada? Porque requiere un contacto íntimo y prolongado entre un paciente contagiante y un huésped susceptible. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las formas de lepra van a contagiar, pasan. Y no todas las personas, incluyendo que estemos expuestos al bacilo, a un paciente que bacilífero, va a contraer la lepra. Va a depender del estado inmunológico de cada persona, incluso para contraer la enfermedad y para contraer los diferentes tipos de lepra. Una característica clínica muy importante es la pérdida de la sensibilidad en algunas zonas. Va a depender del tipo de lepra. Usamos esta clasificación de Joplin, una forma indeterminada, que se dice que es la etapa inicial y que se daría más frecuente en niños. Una forma tuberculoide, que se llama tuberculoide no porque sea muy contagiosa como la tuberculosis, sino porque en los tejidos se forman granulomas. Una forma dimorfa o borderline, que está entre la forma, se habla de dos polos, el polo tuberculoide y el polo leptomatoso. Y la borderline o dimorfa es la que está al medio. Y la forma leptomatosa es la forma sistémica, bacilífera y la más con mayor clínica. Para la OMS, con fines epidemiológicos, tenemos una forma no contagiante, hoy se llama opaubacilares, o sea que no se encuentran bacilos, porque muy pocos bacilos, y la forma multibacilares o contagiantes. Entre las paubacilares está la tuberculoide y la indeterminada, y las multibacilares o contagiantes, la dimorfa, que una dimorfa también puede ir de un polo de tuberculoide o leptomatoso, y la leptomatosa, que es la más bacilífera y contagiosa. La indeterminada puede pasar desapercibida por el paciente, por un médico que no esté entrenado o que no esté buscando, pensando en lepra. Se determina más cuando hacemos en los países endémicos, por supuesto, pero también cuando estamos buscando contactos. Cuando se diagnostica un paciente con lepra, igual que la tuberculosis, se examina a todo el núcleo familiar. Entonces ahí es más fácil encontrar. Porque si ustedes ven en la imagen,
Es una lesión muy leve, muy discreta. En esta imagen vemos una placa con áreas hipocrómicas, con un área eritematosa discreta en los bordes. Tiene una escama discreta aquí en el centro, pero parecería una placa de eczema. Ahora, es disestésica, no necesariamente va a tener anestesia, pero puede tener una alteración de la sensibilidad, anhidrótica, no suda en esa zona, alopécica, pierde los vellos, y la reacción de Mintsuda es una intradermoreacción, similar a lo que es un PPD, pero con bacilos del Mycobacterium leprae. Puede ser positiva o negativa, entonces dependiendo el polo al que vaya a progresar. La forma tuberculoide son lesiones circunscritas, van a tener anestesia en el centro de las lesiones, son placas infiltradas, eritematosas, los bordes bien definidos y pueden también presentar nódulos eritematosos. Visto desde lejos, esta lesión, pueden pasar. Gracias. Estas lesiones parecen un poco redondeadas, podría parecer hasta como una tiña, ¿no? Como si tuviera los bordes bien definidos. Pero acuérdense, la tiña tiene crecimiento centrífugo, tiene prurito. En cambio, esto va a tener anestesia, excepto si están en reacción. Acuérdense que la lepra tiene compromiso neural. Y la forma tuberculoide puede también acompañarse de una neuritis y estar en reacción, va a presentar dolor intenso y en la placa, en la lesión al centro, anestesia. Hasta ahorita hemos visto dos enfermedades que se caracterizan por dolor, el herpes zóster, ¿verdad? Esa es una característica. En el caso de la lepra, las lesiones van a ser lo contrario, hipoestésicas o anestésicas. O sea, no va a tener sensibilidad, pero en el caso de la forma tuberculoide puede haber un compromiso de un nervio motor y estar en reacción y producir dolor, inclusive llegar a producir parálisis. La reacción de Mintsuda, yo les pongo a propósito, reacción de lepromina o Mintsuda, porque es lo mismo. Esta reacción va a ser positiva y la baciloscopía va a ser negativa. ¿De dónde se toma la baciloscopía? Se toma de linfa, de los lóbulos de las orejas, de los codos y de la lesión. Baciloscopía de linfa. ¿Por qué la reacción de Mintsuda es positiva? Porque el organismo reconoce a los bacilos y entonces reacciona rápidamente cuando se los inocula. Y ese es el mismo motivo por el cual la baciloscopía es negativa, porque el sistema inmune ha funcionado y ha conseguido detener y circunscribir la proliferación bacilífera a una sola área, lo que no sucede en las otras formas de lepra. La forma dimorfa o borderline va a presentar más lesiones. En la forma tuberculoide generalmente se presenta en un solo lugar. En la borderline va a tener otras lesiones eritematosas, hipocrómicas. Estas como aquí, por ejemplo, que tienen al centro como un clareamiento, que también se llaman como foveolares. Los bordes son infiltrados, eritematosos. Y al centro de esta lesión va a haber anestesia o hipoestesia. No quiere decir que todas las lesiones sean así. Tenemos que buscar. No es a la primera que la sensibilidad está conservada, no es lepra. No, tenemos que buscar. ¿De acuerdo? Ahora, la lepromina o reacción de Mintsuda va a ser negativa o débilmente positiva. Lo mismo, dependiendo a qué polo tiene el sistema inmune del paciente. Y igualmente la baciloscopía. Entonces podemos decir que la reacción de la reacción de Mintsuda o lepromina es un tipo de estudio que se hace con fines de clasificación.
pero no de diagnóstico, sino que es parte de la investigación y clasificar qué tipo de lepra es. La leptomatosa es una forma sistémica, afecta a la piel, sistema nervioso periférico, retículo endotelial, sistema óseo, osteocartilaginoso. Hay una forma difusa, presenta la piel lisa, brillante, que luego se vuelve atrófica y escamosa, de difícil diagnóstico, inclusive para los dermatólogos. La forma nodular, que se presenta con placas, máculas eritematoviolaceas, anestésicas, hipoestésicas, diseminadas, mal definidas, predomina en la cara, en los pabellones auriculares, en el tronco, en la región glútea. Estas regiones son afectadas, la región glútea es una de las regiones más afectadas porque los bacilos prefieren las zonas frías. Y donde menos afectación hay es en el cuero cabelludo, porque hay mayor irrigación y hay mayor calor corporal. Va a haber engrosamiento de los troncos nerviosos. O sea, en la piel va a haber alteración de la sensibilidad, pero además los troncos de los nervios motores también van a estar engrosados y después van a empezar a sufrir daño también. Va a haber destrucción del tabique nasal y va a haber una reabsorción ósea a nivel de las falanges distales. Entonces, no es que el paciente con lepra lepromatosa se caiga de repente un dedo, se van reabsorbiendo de a poco. Si le suman que tiene una reabsorción ósea y con una alteración de la sensibilidad, estos pacientes cuando hacen algún trabajo, cuando cocinan, lo mismo en los pies, igual que en el pie diabético, hay una alteración de la sensibilidad, no se dan cuenta que se lastiman, se queman, se cortan y no se dan cuenta y siguen haciéndolo. Entonces, hay una suma de factores que hacen que se pueda llegar a producir la amputación de los dedos, tanto de las manos o de los pies. Ya no se ven esos pacientes, es muy difícil verlos porque tenemos, creo que una cobertura de salud no será la ideal, pero sí, estamos mejor que antes. La reacción de Mitsuda va a ser negativa. ¿Por qué? No reacciona, el sistema inmune no reacciona a los bacillus, a los micobacterios, entonces deja que prolifere. Entonces va a ser negativa y la gastroscopia de linfa va a ser positiva. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, la lepra lepromatosa tiene muchas otras características clínicas. Buenas noches. Aquí vamos a ver algunas, la infiltración, las plagas infiltradas, eritematoviolaceas en la frente, en la región ciliar e interciliar. Estas lesiones, ven aquí, son placas elevadas y estas de aquí son las que se conocen como foveolares, donde hay ese clareamiento al centro y ahí tienen que buscar la alteración de la sensibilidad. ¿Y cómo van a buscar? Se hace sensibilidad táctil, sensibilidad dolorosa y sensibilidad térmica. Una táctil puede ser simplemente con un algodón, se toca, se siente o no siente. La dolorosa, con la punta de una aguja, se va a hacer eso seguramente en neurología también lo han estudiado. Y la térmica, que lo idealmente es con un tubo de ensayo con agua más tibia, con otra más fría, para calmar. O si no, en el consultorio puede ser con una toronda de alcohol que tiene ese efecto de frío, ¿no? Esta es la fase leonina de la lepra, lepromatosa. El pelo en la piel se pierde, el vello, pero en el cuero cabelludo, que hay menos bácilos, no. Se pierde, fíjense, en las cejas. Hay una malarosis. Fácil. ¿No? Buenas noches. Hay una destrucción del tabique nasal, cae la nariz, y hay también un reblandecimiento y se caen los incisivos frontales. Hay un infiltrado en la región frontal, en las regiones malares, y fíjense también en los lóbulos de las orejas. Ese color cobrizo, la lepra también puede deberse a pacientes con tratamiento ya con la clofazimina, que da ese aspecto bronceado. En este paciente vemos lesiones
menos evidentes, hay una infiltración, eritemato acastañado y una infiltración en los glóbulos de la oreja. Diagnóstico, histopatología, baciloscopía, reacción de Mitsuda o leptomina. Claro que ahí, como les mencionaba, es más de clasificación que de diagnóstico, ¿no? Porque una prueba negativa de Mitsuda no es que no es una lepra, sino que probablemente sea una lepra lepromatosa. Y serología, que en nuestro medio no usamos mucho. Tratamiento, poliquimioterapia, base con dapsona 100 miligramos al día, clofazimina 50 miligramos. El tratamiento es gratuito, igual que en la tuberculosis. Ustedes derivan, si tienen sospecha de un paciente con lepra, ¿dónde van a derivar? A Corochito, o pueden derivar también como diagnóstico a Cenetron. Una vez confirmado el diagnóstico, para la baciloscopía, ¿no? Para la histología hay que hacer biopsia de una lesión que es sanguínea. Bueno, tratamiento clofazimina y la rifampicina 600 miligramos al mes. ¿Por qué al mes? Es un bacilo de crecimiento muy lento, es una enfermedad crónica, entonces de muy larga evolución, de muchos años de evolución. Entonces ese es el fundamento de que se da una vez al mes supervisado el profesional de salud, le da, lo toma el paciente y se va con el resto del tratamiento para el mes. En las pautas basilares son 6 meses de tratamiento, en las multivacilares 2 años. Tienen que saber también ustedes que hay en los estados reaccionales de la lepra, que no deben confundirse con reacciones alérgicas a los medicamentos. El estado reaccional tipo 1 es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 y se dice que puede ser una reacción de reversión o de conversión. ¿Qué significa de reversión? Un paciente que tiene una lepra lepromatosa o dimorfa, que está comenzando a mejorar, a destruir bacilos con el uso del tratamiento, y esta destrucción produce una reacción inmunológica. O de conversión, una forma dimorfa que está convirtiendo hacia un polo lepromatoso, en proliferación, o hacia un polo tuberculoide, hay destrucción. Una de dos, eso es. ¿De acuerdo? Ahora, nunca una lepra que sea un paciente tuberculoide va a ir a una forma lepromatosa, ni un lepromatoso va a ir a un tuberculoide, porque eso depende del estado inmunológico del paciente, pero no es el estado de la susceptibilidad inmunológica, mejor dicho que el estado inmunológico, porque no depende de enfermedades, diabetes, HIV, etc. Es la respuesta inmunológica innata hacia el bacilo de algunos pacientes. ¿Qué más? El tipo 1 se va a presentar con astenia, mialgias, fiebre, exacerbación de lesiones y presencia de nuevas lesiones, tratamiento con corticoides. Si hay mucho compromiso del estado general, los pacientes tienen que internarse. El eritema nodoso leprótico o reacción tipo 2. Ya hablamos del eritema nodoso que afecta a las regiones pretibiales. En la forma leprótica, a algunos no les gusta decir eritema nodoso leprótico y dicen solo reacción tipo 2. Son nódulos, pero son diseminados. Claro que un eritema nodoso que es característico en las regiones pretibiales, vamos a investigar todo lo que ya sabemos, para eso recién. Pero en el leprótico la característica es que son diseminados, o sea, abarcan más de lo que son las regiones pretibiales. Es un mecanismo inmunológico tipo 3. El paciente va a estar asténico, con mialgia, con fiebre, con artralgia, con náuseas y con vómitos. Hay otras formas de reacción tipo 2 que están descritas, como el eritema polimorfo, que pueden haber ampollas, pueden haber úlceras, y el eritema necrosante, que es un compromiso con una vasculitis muy severa que llega a producir úlceras. El tratamiento del eritema nodoso leprótico o la reacción tipo 2 es con talidomida, no con corticoides.
saben que la talidomida es un medicamento que se usó mucho en la época de los 60 como un antiemético para la hiperemesis gravídica, que es teratogénico, salió del mercado, pero tiene propiedades inmunomoduladoras reconocidas, estudiadas, y entonces para el tipo 2 lo que funciona es la talidomida, no los corticoides. Si es una paciente, mujer embarazada, que está haciendo una revisión tipo 2, bueno, tenemos que tener que batallar, pero obviamente no le vamos a dar la talidomida. La talidomida solamente hay los centros de investigación o centros de manejo de lepra que cuentan con este medicamento. No hay una venta libre ni en farmacias de manipulación tampoco. ¿Alguna pregunta de lepra? Ahí tienen que internar y dar de soporte, ¿no? Hasta que pase la reacción. Igual vas a dar corticoides, pero sin esperar la respuesta. En la lesión activa en la lesión activa, ahí hay hipoestesia. ¿Dónde? O sea, cuando les mostré cuando buscamos la sensibilidad, ¿lo debemos hacer en el centro sí, o en la periferia? Sí, miren, cuando buscan en el caso en realidad, cuando uno ve al paciente, lo primero va a mostrarte las lesiones, ¿verdad? Ya, en esas lesiones, si son pocas, en las que tengan pocas. Pero si tiene varias, y acuérdense de que examinar toda la piel, no solo lo que muestra el paciente. Entonces, es posible que en estas de aquí, la sensibilidad esté conservada. Puede ser, pero tengo que ir a buscar en estas otras, es más posible, y en esta más antigua, más grande, que ya haya alteración de la sensibilidad. En los pacientes con lepra lepromatosa, también hay que buscar, y también en la tuberculosis, todas en general se tiene que buscar la sensibilidad a nivel ya de los nervios troncales, ¿no? Entonces se busca también alteración de la sensibilidad del cubital, del radial, para ver, porque hay, sobre todo en la forma de la lepromatosa, hay una pérdida de sensibilidad en toda la mano, en los pies, que era lo que les decía, que después con pequeños traumas se lastiman, se ulceran, y va a perder. Leishmaniasis es una enfermedad endémica en Bolivia. Tenemos mucha leishmania. De hecho, vi en las noticias de la alarma por un caso detectado en San José de Chiquitos. No sé si ustedes leyeron. Lo que no pude saber es qué tipo de leishmania detectar. La leishmaniasis está ampliamente difundida a nivel mundial, en algunos países más que en otros, pero a nosotros la que más nos incumbe es la leishmania del Nuevo Mundo, sobre todo la que está producida por la Leishmania brasiliensis, porque hay varios complejos de leishmania. Ustedes pueden leer en el libro, está muy bonito, muy didáctico como lo han puesto. Se da más en las zonas tropicales, selváticas, pero tenemos casos en chiquitos, en guarayos, inclusive en pacientes que no han estado muy en los bosques altos. Entonces, hay que estar alerta, hay que estar pendiente en la posibilidad de leishmania, porque si se está extendiendo, ¿no? Como les comentaba hace un ratito. La leishmaniasis en Bolivia, la más frecuente es la forma cutánea y mucocutánea de la Leishmania brasiliensis. Hay otras formas de leishmaniasis. La forma mucosa es muy rara, es muy difícil que veamos que está descrita, pero que sea una directamente mucosa. Y la forma visceral, que en los últimos años hubieron algunos casos en la frontera
frontera, cerca con Brasil, pero no es la forma más endémica en Bolivia. La forma tisular en la forma tisular las leishmanias se encuentran como amastigotes y en los vectores se encuentran en la forma flagelada como promastigotes. ¿Cuál es el vector? Del género Lutzomia, tipo un mosquito, una mosquita, Lutzomia o flebótomo también, donde se encuentra en el estado flagelado. El reservorio está en los animales, ¿no? Que puede ser en animales silvestres o también domésticos. En el caso, por ejemplo, el que estaban buscando fue un perro que encontraron que tenía leishmaniasis, ¿no? O espundia también se conoce. La úlcera de la leishmaniasis cutánea se presenta primero como inicia siempre con un nódulo en el lugar de la inoculación. Puede ser uno o varios, depende si a veces pica más de una vez el vector. Y de ahí sigue avanzando, va creciendo y se ulcera. Y la úlcera característica es la forma crateriforme, donde tiene los bordes elevados como un volcán. Pero hay otras formas. Puede haber una forma úlcero-vegetante, o sea que esté creciendo una lesión exofítica y en la superficie esté la úlcera. Puede ser ectimatoide, ¿se acuerdan que hablamos del ectima, esas úlceras en las piernas? Puede ser verrucosa, y entra en el complejo de las enfermedades de aparicia verrucosa, que vamos a ver algunas fotos. Entonces, hay otras formas clínicas de leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis cutánea, después de unos meses, se va a cicatrizar, va a resolverse con o sin tratamiento. ¿Cuál es el problema? Es que después, si no se trata, que puede llevarnos a la forma mucocutánea. La forma mucocutánea se debe por diseminación sanguínea o linfática, que puede ser entre 2 a 10 años o más después de haber tenido una leishmaniasis cutánea. Un dato clínico importante cuando sospechamos de una mucocutánea es preguntar si tiene alguna cicatriz, alguna picadura que haya sufrido hace años. Generalmente hay, y rara vez solamente en mucosa pura, ¿no? Están afectadas las vías respiratorias superiores, comienza con síntomas nasales, inflamación, una rinorrea, y después va avanzando y comienza a haber una ulceración, sobre todo a nivel del tabique nasal. Sigue habiendo edema en la región nasal, en el labio superior, y va a comenzar a haber una destrucción del paladar blando, y en casos más avanzados va también a afectar la parte ósea. Una característica clínica por el compromiso nasal y del tabique nasal es que a medida que por la inflamación y la destrucción del tabique, las características clínicas de la nariz en tapir, o nariz de camello o en pico del oro, en los casos más avanzados. Compromete los labios, laringe, tráquea, y una causa, también es una enfermedad crónica. Esto lleva también, para llegar a ese estado, pueden ser años, y los pacientes van a sufrir desnutrición y van a sufrir y también complicaciones respiratorias, que son las causas más frecuentes de función. El diagnóstico, la historia epidemiológica es muy importante. A las personas hay que ver si ha viajado a alguna zona endémica. Acuérdense, o sea, no necesariamente que viva en una zona endémica, sino que haya viajado, que puede ser por trabajo o puede ser también por paseo, ¿no? Que van a hacer actividades, a cazar, a pescar, a conocer, etc. Entonces, la historia epidemiológica es fundamental. La clínica, cuando tenemos lesiones ulceradas, hacer un frotis para la detección de los amastigotes. ¿Dónde van a hacer eso? Mándenlos a Cenetrop. Ustedes les mandan con una nota solicitando para el diagnóstico de leishmaniasis y les van a hacer. Ahora, en la forma mucosa
puede requerir, es más difícil el diagnóstico con el frotis, y entonces requiere biopsia y estudio histopatológico. Los cultivos, ELISA no es diagnóstico, puede haber falsos positivos, falsos negativos. Y los cultivos se hacen en laboratorios de investigación. Y la reacción de Montenegro, que sí ayuda también, sobre todo en los casos donde no se han podido identificar los amasticotes, entonces se juntan, ¿no? Si tiene una ELISA, si tiene una prueba Montenegro, más la clínica, en fin, se puede ir construyendo y confirmando el diagnóstico. El tratamiento antimonial es el más usado, el glucantime, miltefosine también se usa, y la anfotericina B en los casos de la forma mucocutánea. Ahí tenemos un paciente con una destrucción del paladar blando, y en este caso también duro, destrucción del tabique nasal, allá son secuelas y la cicatriz de una leishmaniasis cutánea. Esta es una leishmaniasis verrucosa. Como definimos, es una lesión vegetante sólida que tiene una superficie irregular e hiperqueratósica. De ahí que viene el nombre de verrucosa, que parece como una gran verruga. Pero este paciente, aquí no le podemos hacer frotis porque no hay prácticamente solución de continuidad. El diagnóstico va a ser por biopsia y entra en el síndrome verrucoso. Es una de las tantas enfermedades que pueden presentarse de esta manera, y ustedes tienen que mandar al patólogo con sus hipótesis diagnósticas para que el patólogo busque, haga las funciones adecuadas y busque. No siempre los agentes etiológicos son fáciles de encontrar. ¿Alguna pregunta de leishmaniasis? Ya. Tuberculosis cutánea. Se produce por colonización directa del bacilo de Koch, ¿no?, en la piel, o pueden ser secundarias cuando es por sensibilización. Un paciente que tiene una tuberculosis pulmonar, o una tuberculosis intestinal, o una tuberculosis de azúcar suprarrenales, o una tuberculosis ósea, y se manifiesta a nivel de la piel como una sensibilización. Pero en estas que se llaman tuberculides no van a haber bacilos, son abacilíferas porque son reacciones de hipersensibilidad. En cambio, la tuberculosis cutánea primaria, sí. Ahora, la incidencia es baja, 0.1, o sea, no es una enfermedad frecuente ver, a pesar de que tenemos mucha tuberculosis en Bolivia y en Santa Cruz más aún que en el resto de Bolivia. Las formas clínicas, el chancro tuberculoso, que es la primoinfección, es raro de ver un chancro. El lupus vulgar, que se presenta con lesiones eritematosas, con una atrofia al centro, en el rostro, es raro también. La tuberculosis verrucosa entra en el diagnóstico diferencial del síndrome verrucoso. El más frecuente es la escrofuloderma o la tuberculosis ganglionar, que aparecen a partir de los ganglios en el cuello. Se forman nódulos que se reblandecen y se abren al exterior. Eso se llaman gomas. Y puede haber también presencia de fístulas. La tuberculosis miliar diseminada, que es la forma septicémica de la infección, y tiene un polimorfismo, aparecen válvulas, nódulos, úlceras, pero el paciente va a estar en muy mal estado general. En cambio, en las otras, el paciente no necesariamente va a estar en mal estado general. Las tuberculitis, o sea, las reacciones de hipersensibilidad a la tuberculosis interna, está descrito el eritema nodoso, el eritema indurado de Bazán, las tuberculitis papulonecróticas, las papulosas simples, son diferentes formas clínicas, y esto está descrito en el capítulo de tuberculosis del libro de Falabella. El diagnóstico histopatológico
con utilizan de Nielsen para identificación de bacilo resistente es el método de diagnóstico más confiable. El tratamiento va a ser igual que para la tuberculosis pulmonar, con isoniazida, rifampicina, etabutol y tiracinamida. Si ustedes ven en la imagen de la derecha es una forma verrucosa, es bien difícil clínicamente decir si es una leishmaniasis verrucosa o si es una tuberculosis. Vamos a ver otras enfermedades verrucosas. Y por eso que es importante manejar diagnósticos diferenciales. Igual es una lesión exofística, vegetante, de superficie irregular e hiperkeratosa. ¿Alguna pregunta? Bueno. Micosis profunda. ¿A qué se llama micosis profunda? Son enfermedades causadas, la mayoría por hongos, hay otras que son por bacterias que están dentro también de la micosis profunda. Son agentes etiológicos específicos y la forma de contacto generalmente es por traumas, por inoculación por trauma, puede ser también inhalatoria en algunos casos, y hay una suerte de azar para contraerlas. Son enfermedades que no son muy frecuentes, son raras, y se dicen profundas porque afectan la piel, sus capas profundas y también tejidos adyacentes, y algunas pueden ser sistémicas. Pero esto depende de la patología, del agente etiológico, y también porque algunos pacientes hacen alguna forma clínica y otras diferentes, pero no depende del estado inmunológico del paciente. De nuevo, no es que un paciente con diabetes va a tener más susceptibilidad a contraerlas o un paciente con HIV, ¿ya? Por supuesto que el paciente con SIDA, ya hemos dicho, lo repetimos, y cualquier otro estado de inmunodepresión severa, el patrón clínico cambia, y las enfermedades infecciosas suelen ser también son más severas, ¿no? La esporotricosis es una enfermedad micótica que afecta a la piel, tejido celular subcutáneo y los linfáticos, producida por el esporótrico Schenck. Ahora, hay otros esporótricos que se han identificado, pero el más frecuente es el Schenck. La inoculación se produce por trauma menor con espinas o mordeduras de animales silvestres. Tiene un periodo de incubación de 8 a 30 días y la distribución es mundial. Estas son las formas clínicas. La más frecuente es la forma linfangítica. A partir del lugar de la inoculación se forma un nódulo, luego se ulcera y se va a ir diseminando por vía linfática localmente. Y a medida que se va diseminando, se van formando nódulos que se ulceran y se abren al exterior, o sea que son gomas que se van después cicatrizando y dejando cicatrices queloideales. La forma fija se presenta solamente, se desarrolla en el lugar de la inoculación. Pueden ser placas verrucosas, acneiformes, costrosas. El diagnóstico, sobre todo de las formas acneiformes o costrosas, se llegan por descarte, se hace el tratamiento. Si no responde al tratamiento, entonces cuando una patología no responde al tratamiento, nos tenemos que plantear o no estamos bien en el diagnóstico, o hay resistencia en el caso del cuadro infeccioso, ¿verdad? Entonces, en esos casos nos replanteamos y vamos a encontrar estas enfermedades ya más raras. La fórmula escrofulosa se presenta con placas eritemato-escamosas. La forma cutánea hematógena es más rara todavía, que presenta con una afectación en huesos, articulaciones, sistema nervioso central. Y la forma pulmonar, que tiene un curso crónico y asintomático. El diagnóstico se va a hacer por cultivo micológico y también por biopsia.
el tratamiento va a ser ideal, ¿no? El tratamiento intraconazol, miren, por 6 meses es un tratamiento caro, porque eso sí no lo da ya el Ministerio de Salud. Y la anfotericina B en los casos estatutal no vital. Aquí ven ustedes en esta imagen, aquí en el sitio de inoculación, cómo va, son placas elevadas, sólidas, y que tienen algunas áreas ulceradas, cubiertas por una contra, y van avanzando siguiendo el trayecto del nervio linfático. Entonces se forma como en este caso como una suerte de banda, y al reconocer esas lesiones nodulares que se abren, ¿se acuerdan de esa lesión elemental secundaria que son comas? ¿Qué enfermedades tienen? Tuberculosis fundaria, y ahora vemos la esporomicosis. Cromomicosis, esta sí es una enfermedad tropical. Presenta en la región tropical y subtropical. Hay varios hongos que producen cromomicosis, pero más frecuentes, Hyalophora verrucosa, Fonseca y Pedrozoy. Estos hongos están ampliamente difundidos, están en las plantas, están en la tierra, pero de nuevo una situación de azar, un trauma, y se produce una inoculación. Las áreas más frecuentes en extremidades inferiores, sexo masculino, porque como están su hábitat es sobre todo el suelo, entonces las personas, los agricultores que trabajan en condiciones poco adecuadas, con abarcas o descalzos, son actualmente los pacientes más afectados de esta enfermedad. Aparece un nódulo que después se extiende, se forma una placa, que luego se vuelve con superficie verrucosa. Pueden haber úlceras que después se cicatrizan y van dejando cicatrices esclerodermiformes o queloideales. Aquí en la pantalla, la foto del atlas, y que mantiene con la tierra, ¿no?, del paciente que ha estado en contacto con la tierra. Y vemos una placa extensa, eritematosa, con áreas hiperqueratóxicas y con escamas también. El diagnóstico, examen micológico directo de las áreas más pequeñas. Se puede tomar una muestra de tejido y hacer el cultivo de la muestra sin formol, o si hay una área ulcerada, se toma la muestra de ahí. O el cultivo, ¿no? La biopsia. Tratamiento, cuando son lesiones pequeñas, el tratamiento puede ser exégesis de una lesión pequeña, pero tiene que acompañarse del tratamiento médico. O sea, nunca es solo quirúrgico, y solo se da en las lesiones pequeñas. Y si no se trata, puede llegar a este estado. El paciente con cromomicosis, este es un paciente de Santa Cruz, ya le perdí el rato hace varios años, pero es un paciente que se intentó de todo, se intentó crioterapia, láser, aparte de tratamientos antimicóticos. La amputación en este estado tampoco hay solución, porque se han visto casos de que crece el hongo inclusive en el muñón. Entonces, por eso que es importante el diagnóstico temprano. Actinomicosis es una enfermedad granulomatosa, una más, muchas de estas son. Acuérdense que el granuloma no dice granuloma tuberculosis, pero no, hay muchos tipos de granuloma. Bueno, muchas enfermedades granulomatosas. Está producida por el Actinomyces israelí, que es una bacteria anaeróbica. Se reconocen tres formas clínicas: la cervicofacial, la torácica y la abdominal. La cervicofacial se caracterizan por nódulos en las regiones submandibulares que se reblandecen y se fistulizan y se elimina material purulento. Lo más frecuente es cuando se desarrolla a partir de focos dentarios internos. Y hay que buscar osteomielitis en la región de la mandíbula. La forma torácica es un cuadro similar a la tuberculosis, se van a producir abscesos, la tuberculosis ganglionar, que y se va a fistulizar, múltiples fístulas. El signo de la espumadera
hay varios orificios por donde sale el moco. Y la forma abdominal que surge a partir de una apendicitis crónica que en vez de que no ha sido tratada y que no abre que no se hace peritonitis, que nonifica y que comienza a eliminar se fistuliza y se forma la lesión a nivel de la piel. Y también abdominal. Les contaba otro grupo que este año hubo pacientes con una actinomicosis muy grave, de muchos años de evolución. Son pacientes generalmente que viven en el campo, acostumbrados a tratar sus enfermedades con medicina natural y la van llevando hasta que llega a puntos que pueden ser muy graves y muy difíciles de resolución. El paciente requirió cirugía porque tenía muchas bridas y tratamiento con antibióticos en dosis alta. Tratamiento de elecciones con penicilina. Este paciente estuvo internado, recibió penicilina endovenosa y después se fue con amoxicilina porque no viene aquí la penicilina por vía oral. El diagnóstico por biopsia y por cultivos anaeróbicos. Entonces, eso tienen que especificar cuando pidan el cultivo que es para anaerobios, que no todos los laboratorios tienen. Aquí vemos un área emplastonada, en quemada castañada, y aquí donde están cubiertos los microporos, los orificios con la salida de material purulento. Esta es una forma maxilar, vean cómo están las piezas dentarias y cómo tiene una úlcera. A veces, y me ha tocado ver pacientes quienes han drenado pensando en forúnculos, porque llegan por el nódulo en la región submandibular, que parece un forúnculo, pero ustedes al palpar, acuérdense siempre que los nódulos, los tumores tienen que palparlos, se van a dar cuenta que está adherido a planos profundos. Un forúnculo puede haber inflamación, va a haber calor local, va a haber dolor, pero va a estar móvil a los planos profundos. En cambio, en el caso de la actinomicosis, ustedes palpan y no va a haber una movilidad profunda. ¿Por qué? Porque hay una fístula y le tienen que ver la cavidad oral, que no siempre los médicos vemos la cavidad oral, ¿no? Micetoma es un cuadro granulomatoso crónico que está producido por Doctora, lo que es la actinomicosis más o menos se da en cualquier edad los pacientes o hay... Más en adultos. Todas estas enfermedades se dan más en adultos. No son exclusivas, pueden producirse en niños también, pero la población más grande es más adulta. Se la consideran enfermedades ¿cómo se llama? Del trabajo, ocupacionales. La mayoría, muchas veces cuando se las encuentra, suelen ser enfermedades ocupacionales, granjeros, jardineros. En el caso de la esporotricosis, la cromomicosis, la actinomicosis, menos que más. La blastomicosis, que vamos a ver después, tampoco. Depende cuál. Las zonas que se mencionaban. Micetoma, los micetomas pueden ser polongos, se llaman eumicetomas, o actinomicetomas, que son actinomicetos aeróbicos. Predomina también en miembros inferiores, pero puede producirse en otras áreas, en los brazos. También donde ha habido una inoculación. Las lesiones se caracterizan por múltiples fístulas que va eliminando material purulento y granos de diferentes colores que después se cierran y van formando cicatrices queloidianas, atróficas, igual que la que mencionamos en la cromomicosis en su inicio. Afecta los planos profundos como huesos y articulaciones. Se le conoce también como piel de madura. Ven ustedes este aumento de volumen. Es sólido, aquí hay áreas donde se va a reblandecer y va a drenar espontáneamente material purulento. Estas otras áreas ya están cicatrizadas. Estas son cicatrices atróficas y otras cicatrices queloidianas.
El diagnóstico, biopsia y cultivo de los granos. Es importante que la toma de la muestra para cultivo tiene que ser de la secreción purulente e idealmente de los granos buscados. Acuérdense que tienen que pedir cultivo bacteriano y micótico, porque tenemos que determinar si es micótico, es un eumicetoma o si es un actinomicetoma. El tratamiento va a ser diferente. En el caso del eumicetoma, el tratamiento es con antimicóticos. El ideal es el itraconazol. Está descrito que las lesiones pequeñas, al igual que la cromomicosis, se pueden extirpar, pero se debe hacer tratamiento sistémico también con el antimicótico. En cambio, los eumicetomas, los actinomicetomas, no pueden realizarse una esteresis quirúrgica porque favorece la diseminación. Y el tratamiento es con dapsona y clotimoxazol. Paracoccidioides o blastomicosis sudamericana. Aquí vamos a diferenciar, hay una blastomicosis americana también, esa no la vamos a revisar, nos vamos a quedar con la más frecuente para nosotros, que es la paracoccidioides o blastomicosis sudamericana, que está producida por el hongo Paracoccidioides brasiliensis. La puerta de entrada, la más aceptada, la vía inhalatoria. Es una enfermedad granulomatosa, afecta a las mucosas, sobre todo la mucosa respiratoria, oral, piel, ganglios linfáticos, pulmones y puede ser sistémica. Se ha reportado en toda Latinoamérica, excepto en Chile. En Chile no tiene, hay varias enfermedades que no hay, con la cordillera de los Andes los ha aislado un poquito. La lepra, la leishmaniasis, lepra hay en Isla de Pascua, pero no sea, bueno, tal vez haya ahora, ¿no? Pero en general no es un país así que tenga muchos casos. Ahora hay mucha migración, ¿no? A nivel mundial hay mucha migración, entonces cosas que antes se limitaban a una zona, ahora eso ha cambiado, ¿no? Bueno, cuadro clínico. La localización más frecuente es la mucosa oral, labios y mucosa intraoral. Aparecen lesiones, úlceras con un fondo granulomatoso, que obviamente no cicatriza, se aplican cremas, se aplican cicatrizantes y no va a cicatrizar. Cuando compromete la piel se encuentra un polimorfismo, que significa que van a haber nódulos, úlceras, pápulas, pero no va a tener un patrón específico. En el 80% de los pacientes va a haber compromiso pulmonar. Una característica de las úlceras en la paracoccidioides es que tiene un fondo que se describe como moriforme, parecido a una mora. Ese tejido de granulación, ese puntillado, es característico. Por supuesto que aparte puede tener una candidiasis sobreañadida, o puede haber, en el caso de este paciente que tiene la lengua, puede haber saburra también, ¿no? Si hacemos un micológico, nos puede dar una cándida, pero es difícil que una cándida ulcere, aunque hemos visto que hay varias formas de candidiasis oral, ¿verdad? Pero difícil que ulcere. Entonces tenemos que pensar si no será un contaminante nada más. El cultivo es el diagnóstico, biopsia es el diagnóstico, hay serología, hay también para la prueba de la paracoccidioides. Tratamiento intraconazol, pero cuando hay compromiso del estado general, si es sistémica, realmente hacemos la angiotensina B. Aquí la otra lista del mismo paciente, la úlcera que ocupa todo el tercio externo de la lengua, con una ulceración, con tejido de granulación, y también presenta ese material blanquecino. En las radiografías es característico el infiltrado tipo algodonoso. Aquí este infiltrado es el característico de la blastomicosis sudamericana. Y con esto vamos a terminar esta clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El tema, doctora, de paracoccidioidomicosis no está en el Falabella, ¿no? Ah, no está.
tenés razón. Lo leemos del Harrison. Y le cuento que tampoco está la actinomicosis en el Falabella. ¿Tampoco? Ninguno de los dos. ¿No? Ah, ya. ¿Del Harrison lo leemos empezó todo? Mejor sí. No, de paracocidomicosis tiene razón, pero de la actinomicosis no me acordaba. Porque en la parte de micosis profunda solamente habla de las 3 y no hay la actinomicosis. Sí. Hay otras micosis profundas que no tomamos porque son más raras, ¿no? La lobomicosis, hay varias. Estas son las más frecuentes. Lo que es más interesante es que ustedes sepan que existen, hay enfermedades que uno tiene que saber que existen para poder diagnosticarlas. Es difícil si no pensar en ellas, ¿no? Sífilis, tenemos todavía sífilis. Antes la dermatología era dermatología y sifilografía. Incluía la sífilis, una enfermedad también que tiene muchas formas de manifestaciones, es una gran simuladora y sobre todo la sífilis secundaria, igual que la lepra, igual que la tuberculosis, igual que el lupus eritematoso sistémico, son enfermedades que tienen muchas formas de presentación clínica. La sífilis, todavía hay zonas, pueden haber brotes epidémicos, forma parte del estudio prenatal obligatorio, ¿no? El BDRL. Entonces, tenemos a nivel mundial, sigue habiendo, tenemos que saber cómo diagnosticar. Está producida por el treponema pallidum, se adquiere, ustedes saben ya, por contagio sexual, transfusional o transplacentaria. En la transplacentaria está la sífilis congénita precoz, que es cuando el contagio se da en los primeros meses de gestación, pero tiene una mortalidad consiguiente a aborto. Es lo más probable que suceda, pero también se pueden ver pacientes que pueden llegar a término y van a presentar ese tipo de lesiones. La sífilis congénita reciente, cuando contrae la enfermedad, al final del embarazo la paciente, y va a transmitir al final, ¿no? al bebé. Se puede presentar durante los primeros años de vida y se van a caracterizar por lesiones palmoplantales, fisuras radiadas, condiloma, y eso sí está bien descrito en Falabella, el tema de sífilis, ¿ya? Va a haber hepatomegalia, condilomas planos anogenitales, pseudoparálisis de Parrot, puede afectar, es sistémica. Y la sífilis congénita tardía, que se caracteriza por la triada de Hutchinson, queratitis parenquimatosa, sordera y dientes con bordes de semiluna. Además, compromiso óseo y compromiso neurológico. Y el paciente con sífilis congénita también con la alteración a nivel de la nariz, también nariz sencilla de montar. Atención primaria, médico general, ¿qué es lo que más van a ver? Sobre todo sífilis primaria. En realidad, al dermatólogo rara vez llega una sífilis primaria. En la mujer puede pasar desapercibida, sin daño en el canal vaginal, puede no encontrarse, no darse cuenta que tiene el chancro. En el hombre es más evidente. Después de un periodo de incubación de 3 semanas, aparece una pápula que es sedosa y que se forma una úlcera de bordes elevados que se conoce como chancro duro, es indoloro, generalmente acompañado de una adenomegalia satélite. Va a cicatrizar espontáneamente. Sin tratamiento, igual va a llegar a cicatrizar, se lleva entre 2 a 6 semanas. Ahora, ¿cuál es la gran simuladora? ¿Por qué para los dermatólogos el BDRL es un estudio de rutina? Por la sífilis secundaria. Se caracteriza por la diseminación de los treponemas, aparece alrededor entre 1 a 2 meses después de la sífilis primaria, y aquí les menciono lo más característico, pero pueden haber otras formas de presentación. Lo más característico son las lesiones palmoplantales, pápulas,
pápulas, nódulos, puede haber vesículas de la base eritematosa en las regiones palmoplantares. Pueden haber placas eritematosas, papulosas, escamosas, ¿no? Pregunta de examen, diagnóstico diferencial de la candidiasis rosada, ¿verdad? Entonces, las secundarismo. Puede haber una microadenomegalia generalizada, condilomas planos perianales. La alopecia sifilítica es rara, no es la sífilis secundaria tampoco es que sea tan frecuente, pero la alopecia no es tan frecuente, pero es característica. Se presenta como una alopecia que llaman como roído de ratones, porque son como mechones que se caen. Puede presentarse con periodos de malestar, fiebres, artralgias. Forma parte del grupo de enfermedades que producen el síndrome de fatiga crónica. Estos episodios que les estoy mencionando, esta clínica, pueden presentarse 2 o 3 semanas y después revertir. A veces daremos un analgésico y no, ya va a pasar, o le damos lesiones palmoplantares, debe ser rojo, mejora y después vuelve a aparecer. Y así puede pasar alrededor de 2 años. Y este paciente hay casos que pueden curarse espontáneamente y hay casos que pueden no tener síntomas, pero ser contagiantes, ser seropositivos, o van a haber pacientes que van a ir a la forma terciaria. Y la forma terciaria de la sífilis puede presentarse en 5, 10, 15, 20, 30 años después de haber tenido una sífilis primaria. Puede afectar la piel. En la piel lo que más se presenta son como nódulos, con gomas, de nuevo estos nódulos que se reblandecen, que se abren, forman úlceras. A nivel óseo, periostitis, osteitis, artralgia, sinovitis, cardiovascular, con aortitis, aneurismas, endocardinitis y después también la neurosífilis, que puede presentarse como cuadros de meningovasculares, meningitis aguda, atrofia de nervio óptico, la vesícula. ¿Cómo diagnosticamos sífilis? Cuando es una úlcera menor, de un tiempo menor de 2 semanas de evolución, podríamos pedir un campo oscuro, excepto para las úlceras orales, porque en la cavidad oral hay treponemas que no son pálidos, que no son agentes que son agentes ambrosios, no nos sirven. En Santa Cruz, donde hay el microscopio para campos oscuros, en Cenetrop, que yo sepa, no hay en otros laboratorios, podría haber, pero no hay. Ahora, pasamos las 2 semanas. Ahí recién podemos confiar en un PDRL o en un RPL, que son pruebas rápidas, ¿no? Indirectas. Entonces, un chancro que tenga una semana, pedimos un PDRL y tiene la úlcera y tiene la adenomegalia y el PDRL da negativo, no se confíen del PDRL. Puede estar en esa zona, en el periodo de zona donde todavía no se reconocen los anticuerpos. Entonces, ¿qué pedimos? El FTABS. Es una prueba treponémica, es mucho más específica, es más cara también, es en sangre. Entonces, esa es la prueba confirmatoria de la sífilis. En la BDL pueden haber falsos negativos, dependiendo del periodo de toma, o pueden haber falsos positivos también. Por ejemplo, en el paciente con lupus eritematoso sistémico que tiene actividad puede tener PDRL positivos y se pone el lupus no por la sífilis. Entonces, queremos confirmar sífilis, pidamos FTABS, así. Hacen el TROP y eso sí, hay varios laboratorios que van a hacer. Una sífilis, y sobre todo los pacientes HIV positivos, es importante también pedir el PDL cualitativo. Porque nos pedimos PDL cualitativo y nos va a dar positivo, reactor o no reactor, pero no nos va a dar la dilución. En
cambio, cuando pedimos el cuantitativo, esa dilución a partir de 1 en 8 para adelante va subiendo 1,14, 1,20, etc. Entonces, esta es la cantidad de reponer la intensidad. Y nos va a hacer un parámetro para ver si está funcionando el tratamiento que hemos hecho. Los pacientes con inmunodeficiencia es importante porque puede ser, van a requerir tratamientos más agresivos, más prolongados. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí he tomado el esquema de Falabella, puede variar un poquitito en algunos textos, en algunos programas, pero me parece que este es seguro que vamos a poder en la mayoría de los pacientes tener éxito. Sigue siendo la penicilina el tratamiento de elección, obviamente, excepto los pacientes alérgicos a la penicilina. Ahí hay otras opciones, macrólidos, ciclo, hay varias, pero de elección es la penicilina. Pacientes con una sífilis menor de 1 año de evolución, dosis total 4.800.000 unidades. Son 2 inyecciones de 2.400, una cada semana. Pacientes que tienen mayor de 1 año de evolución, 9.400.000. Se da una dosis de ataque, cada larga, una de 2.400. La primera dosis va a ser 4.800 y después 2.400 cada semana por 2 semanas más. Recordar la reacción de Harris-Heimer, que es una reacción inmunológica que se da en los pacientes que reciben la primera dosis de penicilina, luego de recibirla, obviamente, por destrucción masiva de los treponemas. No hay que confundir con una reacción alérgica a la penicilina. Entonces, la próxima dosis de penicilina le tendrá que hacer la prueba. Estos pacientes con esta reacción tienen que estar supervisados porque pueden tener bastante compromiso del estado general. Aquí vemos el chancro duro, es una úlcera limpia, ven el fondo que es completamente limpio, que los bordes son elevados. Cualquier úlcera que ustedes, cualquier lesión cutánea con solución de continuidad, cuando van a palpar, tienen que palpar con guantes, ¿verdad? Eso creo que está un poco de más decirlo, pero conviene, como además que hemos dado tanto énfasis en que pocas enfermedades de la piel son tan contagiosas como uno cree, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de que sí puede pasar. De hecho, antes del HIV, antes de que aparezca la epidemia del HIV, los dentistas trabajaban sin guantes. Principalmente años para ustedes, pero yo todavía no he vivido. Y hay reportes de esa época de chancros de inoculación en el dedo de los dentistas, por chancros en la cavidad oral. Era como algo anecdótico, pero que se publicaba. Entonces, eso sí, cuando hay lesiones con solución de continuidad, con secreción, siempre tienen que palpar con guantes. Lesiones de secundarismo, vemos máculas bien circunscritas, acastañadas, tienen un discreto eritema, tiene una escama, está localizada en el recorte plantar, podría parecer una piña, ¿verdad? Aquí tenemos una alopecia, una malarosis, ¿no? Podríamos pensar en una alopecia areata que vamos a ver la próxima semana. Vemos pápulas, pápulas confluentes, eritematosas, descamativas. Podríamos pensar, lo primero que preguntaría es que se ha puesto alguna crema, ha estado al sol, algún químico, pensaría en la dermatitis de contacto. Podría pensar en estas lesiones adjuntas otras en una queritis angular, sin saliva. Esas lesiones radiadas se llaman rágades y son características en la sífilis congénita y en el secundarismo también. En lesiones placas, eritematosas, escamosas, redondeadas, que si ustedes vemos, podría pensar en una psoriasis, hay oscuretante para ver, podría pensar en una psoriasis rosada, aunque estas son más papulosas. Algunas, miren, vesículas. Entonces, cuando un dermatólogo te pide
está PDL, no se asusten, siempre pedimos PDL, ya, hemograma, glicemia, creatinina, PDL. Y deberíamos también siempre pedir VIH, pero aquí está complicado todo, porque el VIH también debería ser una prueba de rutina en realidad, ¿no? Sin mucha fórmula. Aquí estas lesiones un poquito más llaman la atención porque son pápulas con escamas al centro, los bordes eritematoidioláceas. Entonces sí llama un poquito más la atención. Siempre que están los tratares, gomas, úlceras, están bien induradas, pero que ha iniciado como un nódulo que espontáneamente ha drenado al exterior material hidrótico. No son como cuando un absceso, uno que son crónicos, los abscesos son agudos. En el absceso sale pus y solo se queda el orificio. En los gomas se abren completamente y se quedan úlceras, que se quedan, no se cicatrizan. A no ser, por supuesto, que se intentara. Y bueno, chicos, eso era lo que teníamos que aprender hoy día. Decirles que ya están los coordinadores, se pueden quedar un ratito los coordinadores. ¿Hay algunos del trabajo práctico? Sí. ¿Sí? Ya.